Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este CIPAS, último ya de el seminario de investigación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis de discurso en la investigación cualitativa. Ya después de esto solamente tendremos pendiente una webconferencia adicional para tratar los temas sobre nuestro curso. En ese orden de ideas vamos a compartir en la pantalla lo que vamos a desarrollar en esta clase. La sesión pasada en la que estuvimos trabajando, ¿no? Vimos cómo eran los métodos cuantitativos de investigación y cómo nos apoyamos en la inteligencia artificial para poder hacer todo el procesamiento de los datos. Vimos cómo se creaba el cuestionario, vimos cómo aplicamos el alfa de Cronbach en un ejercicio simulado. Bueno, no tuvimos un buen alfa de Cronbach, pero pues claro, fue por la dinámica del ejercicio. Sin embargo, vimos cómo se procesan los datos, cómo podemos sacar los descriptivos principales, luego cómo podemos hallar las correlaciones y ahora vamos a ver la otra perspectiva, la otra cara de la moneda, que son los métodos cualitativos, perdón. Para ello vamos a utilizar una de las tantas metodologías que hay en los métodos cualitativos, que es el análisis de discurso. Entendiendo el análisis de discurso como un método, bueno, también es una técnica que estudia el lenguaje como tal, que se usa en la recolección de información. Recordemos que en la recolección de información, nosotros, a diferencia de los métodos cuantitativos, no vamos a aplicar cuestionarios con una encuesta como tal, sino que vamos a aplicar entrevistas, ya sean porque las vamos a grabar, porque las vamos a transcribir, sea cual sea la forma en cómo las hagamos, pues vamos a tener una información y vamos a tener un discurso de parte de quien hace parte del estudio. Entonces, en ese lenguaje se toman estas palabras y vamos más allá de lo que nos dicen, sino que empezamos a examinar cómo los textos, o si es una conversación, porque también puede ser una conversación, nos muestran, nos van revelando los significados, las principales ideas que hay detrás de las palabras. Sabemos que a las personas les encanta hablar y no en todo lo que hablan, no todo lo que dicen, pues va a tener la esencia de la caracterización, las características de nuestro fenómeno. Entonces, a través del análisis de las palabras, la extracción de las ideas principales, vamos hallando las relaciones de poder que hay entre individuos, entre grupos. Y en este enfoque, muchas personas, o bueno, los investigadores de los estudios cualitativos se han dado cuenta que en los discursos se encuentran estructuras que de pronto a simple vista no las podemos identificar, pero que influyen en cómo hacemos la construcción de una sociedad. Entonces, dadas esas circunstancias, podemos identificar que hay diferentes tipos de discursos que podemos, o diferentes análisis que podemos aplicar para este enfoque. Resulta que tenemos el análisis del discurso propio, que es cuando el lenguaje se reproduce y normalmente lo usamos para hallar relaciones de poder o desigualdad social. Recordemos nuestro énfasis, que son las desigualdades, perdón, la transformación social. Y una de las formas en el análisis crítico del discurso buscamos esas relaciones de poder, de desigualdad y cómo en los textos, repito, los textos son la transcripción de una entrevista o lo que ellos hayan escrito también, pues muestran estas relaciones. También podemos aplicarlo por análisis temático. Los análisis temáticos identifican patrones y temas que son recurrentes en los datos cualitativos y eso nos ayuda a organizar narrativas bueno, en el slide lo vemos como narrativas comunitarias. Lo que nos dice es que hay agrupaciones por cada entrevista que vamos haciendo, cada discurso que se va haciendo, pues vemos que se va repitiendo y es recurrente cierto grupo de palabras con cierto tipo de significado. Entonces lo que encontramos es una categoría. Ahora bien,
Eso se puede hacer de manera individual, pero también lo podemos hacer de forma conversacional. Cuando nos referimos a hacerlo de manera conversacional, lo que estamos estudiando es la estructura entonces de las interacciones de las personas cuando están hablando. Entonces ahí hablamos de analizar el turno de cada uno que habla, qué pasa cuando hacen silencio y cuáles son las dinámicas en las que se están comunicando. Es decir, aquí no solamente eh, influye lo que se dice, sino también lo que no se dice, porque entonces estamos analizando una interacción entre personas. Entonces, este tipo de cosas vale la pena no solamente transcribirlas, sino grabarlas para poder identificar otro tipo de elementos que pueden darse en el lenguaje no verbal que es propio de cuando una persona se está expresando. Ojo, no quiere decir que no exista el lenguaje no verbal en una entrevista individual donde una persona es la que habla, pero digamos que cuando vemos a dos personas interactuando entre ellas se revelan muchas cosas. Ahora, otras formas de hacerlo es a través del texto escrito, el análisis de la retórica cuando alguien está dando un discurso, que no necesariamente, ojo, es porque le hicimos una entrevista, sino que alguien tiene discursos, tiene disertaciones, tiene ponencias, tiene conferencias y podemos también hacer análisis a través de esos discursos y esas conferencias, lo cual hace que pues también tenga valor, porque igual no es un análisis de entrevistas, es un análisis de discurso. Entonces el análisis de discurso me lleva a mí a pues desarrollar esa dinámica. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer estos análisis de discurso? ¿Cuál vendría siendo la función que cumple este tipo de ejercicio? Resulta que el análisis de discurso me permite profundizar en todo lo que son las percepciones, en las narrativas y el significado común que hay en un grupo o en un entorno social. ¿Eso qué me ayuda? A luego teorizar. Entonces yo puedo entender, por ejemplo, las percepciones de una comunidad, puedo ver qué problemas se están presentando, puedo ver en qué temas hay sensibilidad y dónde hay mayor impacto social. Eso, por, em, digamos, efecto colateral, me va a ayudar a mí a teorizar cosas que eventualmente voy a poder confirmarlas en un análisis cuantitativo. Sin embargo, para poder llegar a proponer las dimensiones de una variable, primero he tenido que hacer un análisis de categorías, que es lo que hacemos en los estudios cualitativos. A diferencia del estudio cuantitativo, donde tenemos variables de investigación y esas variables a su vez se dividen en dimensiones, entonces antes, o sea, para poder haberlas definido o tenerlas consideradas como variables, antes habían pasado por un proceso de ser categorías en los estudios cualitativos y esos estudios cualitativos vienen, repito, de una de las tantas técnicas que es el análisis de discurso. Por eso es importante estudiarlas y por eso es importante para nosotros saber cómo funcionan. Entonces, ¿cómo va a funcionar o cómo opera este análisis de discurso? ¿Cuáles son los pasos que sigue esta técnica? Entonces, vamos a verlos. El número uno es la transcripción de la entrevista, el documento. Para eso, pues, todo tiene que seguir una articulación. En los estudios cuantitativos habíamos visto que había una metodología basada en unos objetivos y esa metodología con los objetivos, pues definían unas variables que las operacionalizábamos y luego de operacionalizarlas, entonces miramos cómo eran los indicadores y eso nos daban los ítems de lo que podía ser un cuestionario tipo encuesta que aplicábamos a una muestra. Resulta que eh, las particularidades en el mundo cuantitativo es que estos ítems eh, son respuestas cerradas por lo general. Entonces no solamente se limitan a escoger una opción y al escoger esa opción, nosotros pues nos limitamos a codificar, es decir, transformar esa respuesta en un número. Aquí no, aquí vamos a tener respuestas abiertas que pueden ser semiestructuradas y dependiendo de lo que la gente diga,
pues es que vamos a hacer nuestro análisis. Entonces depende mucho de lo que la gente esté dispuesta a decir. Claro está que no podemos codificar eso así como así. Es más complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es registrar todo el documento. Si tú haces una conversación y, por ejemplo, como lo ven en la presentación, que puede ser un furbo focal, puede ser escribir un documento, puede ser una entrevista, uno debe transcribir en su totalidad ese documento. Luego, cuando ya estén transcritos cada uno de ellos, pues pasamos a un proceso de codificación, es decir, asignar etiquetas a fragmentos relevantes. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar cada parte y entonces ir marcando el texto y poner una etiqueta. Por ejemplo, si alguien dice, no, yo tuve ciertos problemas para acceder a la educación porque no me daban plata, porque me quedaba lejos, o porque o tenía que comer, o tenía que ir a trabajar, o tenía que estudiar, o tenía que coger alguna de ellas, entonces le puedes poner en la etiqueta barreras, porque todo eso puede ser una barrera. Recursos, confianza, o sea, ponerle etiquetas grandes a una serie de palabras, cosa que después de que yo tenga varias etiquetas pueda acumular todos esos códigos en categorías temáticas. Y esas categorías temáticas me lleven a mí pues detectar los patrones y los significados que hay en el discurso. Entonces yo primero asigno estos fragmentos, repito, para agruparlos en códigos. Luego vamos a crear las categorías y entonces con todas las categorías creadas hacemos la interpretación de conclusiones. ¿Cómo identifico yo las categorías? Dependiendo de lo que me diga la gente. Si vemos que está refiriéndose a los mismos elementos, tenemos categorías, pero puede ocurrir que en una entrevista tengas un discurso y en otra tengas otro diferente y encuentres nuevas etiquetas y te obligue a llevar nuevas categorías. Lo ideal en la investigación cualitativa es entonces que podamos hacer los análisis hasta que no encontremos más categorías nuevas. Entonces, eso te puede llevar 7, 10, 15 entrevistas. ¿Ya? Por lo general no van a ser más de esas porque pues eh, en el procesamiento, ya uno como investigador se va dando cuenta, ¿no? De cuántas veces se va repitiendo el mismo elemento. Entonces, si tú después de 2, 3 entrevistas te das cuenta que van repitiéndose los mismos elementos y que no hay elementos nuevos, haces la pausa, que es la gran diferencia de cuando lo hacemos a nivel de encuestas, cuando aplicamos un muestreo. La cosa no es tan sencilla porque pues tenemos grandes volúmenes de personas a las que tenemos que encuestar. Entonces se hace un trabajo mucho más denso y al hacer un trabajo más denso nos vamos a enfrentar a una dificultad si hiciéramos esto así. Porque imagínate, si en el estudio cuantitativo tenemos que aplicar 300 encuestas, pues se puede procesar rápidamente porque tenemos datos codificados, tenemos números que trabajar. Pero imagínate hacer eso, repito, con encuestas, con entrevistas, es decir, sistematizar 300 discursos. O sea, eso es una locura. O sea, no tiene razón de ser porque se hace inmanejable. No lo vamos a poder manejar. Entonces, partiendo de eso, siempre hay que tener claro, ¿no? Que cuando hacemos estudios cualitativos con las entrevistas, pues van a ser en números reducidos. Ahora, después de seguir estos pasos claves, veamos un ejemplo. Entonces tenemos aquí un contexto. Un contexto es que hay una entrevista con líderes comunitarios sobre el acceso a servicios públicos en zonas vulnerables. Entonces vamos a analizar los fragmentos de lo que ellos digan en su discurso para hacer un análisis. Entonces, en la transcripción podemos encontrar palabras que digan no nos escuchan, los recursos no llegan, no, la empresa nunca responde a las solicitudes. Entonces, uno va creando las etiquetas, colocando barreras, recursos, falta de confianza, y luego entonces esos códigos
se van categorizando y la categoría da conflictos institucionales y fortalezas locales. Entonces luego, claro, la interpretación de la presencia de todas esas categorías es el impacto en un diseño del proyecto social que atendería y busca resolver, en este caso, conflictos institucionales con fortalezas locales. ¿Qué herramientas se utilizan entonces en esos casos? Porque está visto que no podemos usar un Excel para hacer ese tipo de análisis. No lo vamos a poder realizar. Entonces, lo que procede o lo conducente en esos casos son dos softwares. Uno es Atlas T y el otro es En Vivo. Atlas T es una herramienta muy famosa para los análisis cualitativos que ayuda a tomar los discursos y poder crear precisamente esas categorías y esos códigos. Él lo que hace es que construye nubes de palabras y las va armando todas y las puede ir categorizando. Lo mismo pasa con En Vivo. Ellos toman los análisis textuales y la visualización con patrones. Yo en este caso no tengo las herramientas, pues no tengo acá Atlas T, pero vamos a hacer un ejercicio con inteligencia artificial que nos permite hacer similar lo que nos puede dar Atlas T, porque vamos a tomar los textos de una entrevista, los vamos a procesar y vamos a ver qué categorías podemos sacar de un análisis de discurso. Entonces vamos a hacer el ejercicio práctico. Lo que vamos a tratar de hacer es aplicar la codificación en las entrevistas, luego mirar los resultados, eh, veamos los materiales, los fragmentos y finalmente vamos a tratar de llegar a unas conclusiones. Solo para anticipar un poco esto, una vez que uno tiene esas categorías, uno hace lo que se le conoce la triangulación, que es decir, una vez tenido pues el resultado y de la identificación de las categorías, uno contrasta con otras fuentes, ya puede ser la teoría, puede ser una encuesta o otro tipo de método aparte, para pues poner a crear esos diálogos entre las interpretaciones que encontraste con los datos cuantitativos o con la teoría existente. Entonces, ahí lo que tienes es la oportunidad de combinar tanto la parte discursiva con lo observable, que puede ser a través de un experimento, repito, puede ser a través de ya encuestas hechas a otras partes. Eso varía mucho y eso le da mayor rigurosidad al estudio. Claro, que al mismo tiempo que le da mayor rigurosidad, también amplía su alcance. Su alcance porque tenemos ya no solamente encuestas con entrevistas, ¿cierto? O no tenemos solamente entrevistas, sino que completemos con encuestas, dependiendo que sea primero. Y los hallazgos, pues, son más rigurosos, son más fuertes. Entonces, visto de esta manera, lo que vamos a considerar como ejemplo, como punto de partida dentro de nuestro ejercicio, es el siguiente caso. Este es un planteamiento breve para que estemos en contexto, ¿no? Decimos que en muchas comunidades que están en procesos de transformación, los líderes comunitarios desempeñan un papel importante. Sin embargo, sus percepciones sobre los cambios que se implementan no suelen ser analizadas con profundidad. En el siguiente estudio, que es una práctica, vamos a perseguir el cómo, ¿no? Cómo entendemos estos proyectos sociales y cómo lo entienden ellos, ¿no? Cómo interpretan esos proyectos sociales. El objetivo de esta investigación, que es de ejemplo, es identificar las principales percepciones que tienen los líderes en cuanto a lo que son los proyectos de transformación social. También vamos a analizar las categorías discursivas que van emergiendo en cada, pues, bueno, en lo que ellos van contando, que pueden reflejar apoyo, pueden reflejar resistencia o una adaptación a este proceso. Y finalmente buscamos comprender cómo las narrativas de estos líderes pueden contribuir a mejorar la gestión de los proyectos sociales. Con ese contexto, entonces vamos y
Veamos que la metodología, para dejarlo bien claro y explícito, vamos a utilizar unas entrevistas semiestructuradas para que permitirle a la persona hablar con líderes comunitarios. Entonces, las entrevistas van a ser transcritas y a través del análisis de discurso vamos a codificar categorías emergentes y se va a buscar emplear los patrones discursivos y tratar de reducirlos a categorías para hallar las conclusiones clave. Entonces vamos a tener tres participantes. Vamos a hacer un ejercicio con eh, tres personas simuladas, ¿no? El número uno es una mujer de 45 años que es líder de un grupo de mujeres en un barrio urbano. El número dos es un hombre de 52 años, un líder de una junta vecinal en una zona rural. Y el número tres es un joven de 30 años que es un coordinador de una red juvenil en el área periurbana. Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta sus percepciones a través de las entrevistas y vamos a transcribir las entrevistas, codificar las categorías emergentes, interpretar los patrones discursivos para luego reducir las categorías y luego hacer unas conclusiones. ¿Cuáles serían las preguntas en este caso? Bueno, aquí las tenemos. Ya vamos a decir, número uno, ¿describiría usted el impacto de los proyectos sociales recientes en su comunidad? Ahí va una. Número dos, ¿qué aspectos del proyecto ha generado confianza o resistencia? Y número tres, ¿cómo creen que estos cambios podrían gestionarse mejor en el futuro? Entonces, estas son las tres preguntas básicas. Y aquí voy a traer a Hermes, que es el GPT que hemos compartido para apoyo en la investigación. Y yo tengo un documento, digamos, en primera instancia. Este documento tiene las preguntas